Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ en el 100.1 de FM y en el 1200 de AM desde la ciudad de Santiago de Querétaro, en México. Y recordándoles que nos pueden también seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o, si lo prefieren, pues ver después estos programas grabados en mi canal de YouTube, en el canal Andrés Mares, en la lista de reproducción que se llama Reflexiones, justamente. Y bueno, comenzamos con una pregunta, amigas, amigos míos, una pregunta que es muy importante y que implica realizar un acto de conciencia. Y la pregunta es, ¿qué es lo realmente valioso en sus vidas? ¿Qué es lo que realmente vale la pena perseguir, buscar, hacer realidad, procurar, conseguir, obtener? ¿Qué es aquello? Y pareciera ser una pregunta que ni viene al caso, porque en principio, entre comillas, uno pues tiende a ir tras lo que considera valioso en su vida. La realidad es que no necesariamente es así. Uno puede estar tendiendo a lo que le gusta en su vida, a lo que le resulta atractivo, a lo que le resulta gozoso, a lo que le resulta inclusive valioso, entre comillas, pero que en realidad no es tan valioso. Caso es el de las personas que persiguen inicialmente y durante cierto tiempo un cierto objetivo que inicialmente se lo plantearon como algo valioso, solo para llegar al fin del camino y darse cuenta que a pesar de haberlo logrado, de haberlo obtenido, pues no era tan valioso como se lo esperaban. Y no solo eso, sino que realmente habían otras realidades más valiosas a las que no atendieron por perseguir eso que tal vez inclusive fue un sueño, lo cual está bien, no digo que no, pero en donde hay que tener mucho cuidado en todo caso de que los sueños no nos impliquen el sacrificio de realidades más valiosas. Y aquí el reto es identificar y establecer una jerarquía de valores, ¿no? Los valores hacen referencia a lo que es valioso. Nada más que, como ya lo hemos comentado en otros programas, pues hay dos tipos de valor: el valor subjetivo y el valor objetivo. El subjetivo pues tiene que ver con lo que es valioso para mí en función justamente de lo que me gusta, de lo que me interesa, de lo que corresponde a mis preferencias, mientras que el valor objetivo pues corresponde a lo que para la naturaleza humana, en este caso, pues es importante, porque tiene que ver con su funcionalidad, con sus reglas del juego, porque tiene que ver con su operatividad, con su desarrollo, de tal manera que hay que ser muy cuidadosos de que un valor subjetivo no se sobreponga y menos aún implique el sacrificio de un valor objetivo. Ahora, el esquema no es tan fácil como lo estamos planteando, hay que reconocerlo, porque hay niveles, hay jerarquía justamente de valores, es decir, puede ser que un valor subjetivo de mucha importancia pues sacrifique un valor objetivo que no sea tan importante, o al menos lo haga durante cierto tiempo. Por ejemplo, vamos a pensar en el caso de una persona que esté persiguiendo el valor subjetivo de un posgrado, ¿no? Estudiar un posgrado.
Y eso está implicando la realización de ese valor subjetivo, está implicando el sacrificio de valores objetivos que, por ser de manera temporal o por no ser tan importantes, pues se pueden realizar. O sea, se pueden sacrificar, pues. Por ejemplo, el dormir, ¿no? Por ejemplo, el convivir con amigos, con familiares, por las exigencias de tiempo que implica la dedicación para la realización de dicha maestría. Bueno, ahí sí podríamos estar hablando de un canje válido, siempre y cuando sea temporal, ¿no? Porque también cada etapa de la vida nos establece por sí misma una jerarquía concreta de valores objetivos. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, ese es el punto clave, de que nuestros valores objetivos, de que nuestras preferencias personales, pues se adapten lo mejor posible a las exigencias de los valores característicos de la etapa en la que nos encontramos. Porque no puede ser la misma jerarquía de valores la de un adolescente que la de una persona adulta, o la de una persona casada que la de una persona soltera, o la de una persona que es madre o padre de familia que una persona que no lo es. Y así podríamos pensar en un sinfín de casos y situaciones en donde pues la jerarquía varía de situación en situación, de persona en persona, de etapa en etapa de la vida. Ahora, no se trata de hacer cálculos, ¿no? Porque pues no es algo que podamos establecer con un mero razonamiento. No es que saquemos una hoja y una pluma y nos pongamos a hacer sumas y restas para determinar qué valores podemos o en qué orden los colocamos y cuáles ponemos por abajo de cuáles. Pues no, eso no se puede, porque los cálculos corresponden a la realidad tangible, material, medible. Pero no podemos hacer cálculos sobre una realidad inmaterial, sobre una realidad espiritual, y por lo tanto, pues la razón no nos representa un buen instrumento. La lógica, una buena herramienta para poder determinar esa escala de valores apropiada a la etapa de la vida en la que me encuentro, a las circunstancias en las que me encuentro y a los roles que desempeño en esa etapa de mi vida. Entonces, si no es la razón, si no es la lógica lo que me puede servir para determinar esa nueva o esa concreta escala de valores, ¿qué herramienta uso? ¿Cuál es la opción para determinarlo? Bueno, pues la conciencia. La conciencia. Y no lo digo yo, lo dicen autoridades como el doctor Viktor Frankl, que la conciencia, así la llamaba él, es el órgano de percepción del sentido. O sea, a través de la conciencia yo puedo percibir lo que tiene sentido, en donde para él el sentido es justamente aquello valioso objetivo. Entonces, eso por un lado, o sea, yo hago un ejercicio de conciencia, sí, tomo una hoja, una pluma, pero en vez de hacer sumas y restas, en vez de utilizar fórmulas matemáticas para determinar esa jerarquía de valores, agarro la hoja y tomo la pluma y me pongo a escribir las consecuencias que a futuro se pueden derivar de que yo elija una u otra escala de valores. Porque la conciencia lo que nos permite, entre otras cosas, es conectarnos con las consecuencias que no elegimos. Nosotros podemos elegir los valores, podemos elegir los objetivos que perseguimos, podemos establecer el orden en el que los queremos alcanzar, pero no estamos en condiciones
de determinar las consecuencias. Y las consecuencias, ojo, son las que al final determinan la calidad de nuestra vida. Lo que estamos viviendo hoy en día es consecuencia de lo que hicimos o no hicimos en el pasado. Y eso que hicimos o no hicimos en el pasado, pues a su vez se derivó de las decisiones que tomamos en él, que tuvo que ver con esa escala de valores de aquel entonces. Y estoy hablando de consecuencias en términos de salud, en términos financieros, en términos de relaciones. En otras palabras, el qué tan saludable o no física y financieramente esté siendo en este momento de mi vida, pues es consecuencia de las acciones que tomé o no al respecto, derivadas de las decisiones que tomé o no al respecto, derivadas de la toma de conciencia que hubo o no al respecto en su momento. Entonces, si queremos mejorar nuestra calidad de vida en el futuro, tenemos que reacomodar esa escala de valores para que realmente en un mediano o largo plazo nuestra experiencia de vida mejore en términos de salud física, de salud financiera y también en términos de la calidad de nuestras relaciones. Si no pensamos en esas consecuencias, si no nos conectamos con ellas, pues lo más probable es que terminemos viviendo como a la deriva, como improvisando, como permitiendo que sea ese piloto automático el que vaya determinando lo que hacemos o dejamos de hacer. Piloto automático que suele estar a su vez configurado por nuestro estado emocional presente y en donde pues las cosas pueden mejorar, no hay garantía de ello, pero también pueden empeorar. Y lo más probable es que empeoren, porque el ser humano, al ser libre y al ser inteligente, pues no puede vivir a la deriva y esperar que las cosas, como por arte de magia, le salgan bien. Necesita, uno, hacer un acto de conciencia, conectarse con el tipo de consecuencias que quiera obtener en el mediano o largo plazo y asumir un compromiso con la realización de los valores que harán realidad esas consecuencias. Y entonces sí, poder aspirar a una calidad de vida específica. Pero si no, pues entonces conformarse con el estilo de vida que está teniendo actualmente, pero que también va a generar consecuencias, como lo vamos a considerar a continuación. Entonces, el no hacer nada respecto a nuestra vida presente también va a generar consecuencias. Porque vivir de manera inercial, dejarse llevar por la corriente del momento, pues nos puede conducir a lugares que no queremos llegar y a situaciones que no queremos vivir. Primero que nada, porque rige aquel principio que establece que lo que no mejora empeora. Entonces, si no estamos mejorando nuestra experiencia de vida, entonces terminará o tenderá a empeorar. No vamos a detenernos demasiado en considerar las razones por las que sucede eso. Creo que todos hemos experimentado en mayor o menor medida cómo efectivamente nuestra salud se deteriora si no la estamos cuidando de manera proactiva, o cómo nuestras finanzas cada vez son más afectadas
si no cuidamos la manera de gastar, o cómo nuestras relaciones se van fracturando e inclusive rompiendo si no las atendemos. Pues todos hemos tenido esas experiencias que por un tema de descuido de nuestra parte, pues se ha dado un deterioro en aquellos aspectos de nuestras vidas que luego lamentamos, porque se trataba de aspectos valiosos y por lo tanto asociados a valores objetivos. Es que claro, en el fondo a todos nos gustaría una vida fácil, una vida en la que no costara tanto trabajo, tanto esfuerzo sacar adelante las cosas, no se diga hacer realidad nuestros objetivos, nuestros sueños. Pero esa visión de la vida es falsa, no existe ese tipo de vida. En la vida real las cosas cuestan trabajo. En la vida real el crecimiento exige esfuerzo, exige preparación, exige conocimiento, exige dedicación. Y ya podrán anticipar que el verbo clave es el verbo exigir. Nos tenemos que exigir más. Tampoco podemos estarnos exigiendo en todo, hay que ser realistas. Otra vez, hay que ser objetivos. O sea, hay que estarnos exigiendo en ciertos temas, no siempre los mismos, en determinadas etapas de nuestras vidas. Por ejemplo, si estoy enfermo, pues tengo que exigirme más en temas como la alimentación, tengo que exigirme más en términos de la disciplina que tengo que desarrollar para poder lograr seguir el tratamiento al pie de la letra. Tengo que exigirme por la renuncia a ciertas cosas que me pueden gustar, pero que pueden estar afectando mi salud, ciertos hábitos, por ejemplo, pero porque vamos tras la realización de un valor objetivo que se llama salud. En el tema de las finanzas personales, lo mismo. Tengo que exigirme renunciar a gastos innecesarios. Tengo que exigirme buscar diversas fuentes de ingreso que me permitan incrementarlo de manera progresiva. Y a ver, y en torno a esto, pues pueden haber otras exigencias adyacentes, ¿no? Por ejemplo, preparación, estudio, lectura de libros que hagan referencia al tema para que sepa yo cómo se maneja o cómo conseguir, por ejemplo, las fuentes adicionales de ingreso. Y en el tema de las relaciones también, en el tema del amor, hay exigencias. Tengo que exigirme paciencia para lidiar con los defectos de las personas a las que amo. Tengo que exigirme firmeza para corregirles cuando veo que se están equivocando, sin juzgarlas. Tengo que exigirme esfuerzo cuando la convivencia con mis seres queridos puede implicar vencer el cansancio o el aburrimiento que puede conllevar ciertas actividades que les gustan a ellos pero no mucho a mí. Y bueno, no se diga en el plano espiritual, que no he mencionado hasta ahora. En el plano espiritual, pues hay exigencias que tienen que ver con temas como la sencillez, para no ser arrogante y soberbio, que no me permite desarrollar la dimensión espiritual. Temas como la ecuanimidad, como la alegría, en fin. Que la cuestión central es
no podemos pretender un estilo de vida satisfactorio si no estamos dispuestos a exigirnos. Y si no estamos dispuestos a generar la respuesta pertinente al tipo de exigencias que la vida nos va a generar a cada uno. Porque son dos exigencias. Las que la vida me plantea y a veces me impone. Y las que yo voluntariamente me planteo pues para lograr ciertos objetivos. Se requiere una disposición a cumplir con los dos tipos de exigencia. Ahora, no ayuda al entorno, porque el entorno está cada vez más dependiente de la ley del mínimo esfuerzo. Cada vez se quiere regir más por esa ley. Cada vez se conforma más. Prefiere tener menos que esforzarse. Prefiere sentir menos que esforzarse. Prefiere relacionarse menos que esforzarse. Y eso es algo que se da de manera generalizada y en donde además, como ya lo hemos comentado también en otros programas, pues la tecnología, honestamente, pues no ayuda mucho. Porque la tecnología, en cierto modo, nos ha hecho comodinos. Nos ha hecho... Y qué interesante, no solo comodinos, sino que además nos ha hecho desesperados. Entonces, qué mezcla tan terrible el que se va generando en una persona que además de volverse cada vez más decidiosa, a la par se va volviendo cada vez más impaciente, más desesperada, más acelerada, más inquieta. Y eso es tremendo. Porque significa en la práctica que la persona se va volviendo cada vez más vulnerable ante situaciones como la pérdida, como lo vamos a profundizar en el siguiente programa, Dios mediante. Cada vez se muestra más vulnerable la gente frente a experiencias de fracaso y, ojo, también de control, ¿no? De control de otras personas, de control de instituciones, de control social, en fin, también hay tantas formas hoy en día de control en donde cada vez más personas están dispuestas a dejarse controlar para intercambiar seguridad por libertad. Y tal vez la raíz de eso sea o el conformismo o el miedo. Que las dos, a su vez, convergen en un mismo problema de origen o en una misma falla de origen, que la falta de exigencia, justamente. Una persona que se exige es una persona que se va volviendo robusta, es una persona que se va volviendo cada vez más inquebrantable, es una persona que se va volviendo por lo mismo cada vez más poderosa, porque el poder real en una persona se mide en su capacidad para iniciar o para responder, para iniciar lo que quiere o para responder frente a lo que no quiere y hacerse cargo de la situación. Volvemos al punto. Una persona que se exige es una persona que avanza. Una persona que no se exige es una persona que se estanca. Y del estancamiento, con el tiempo viene el retroceso. Y con el retroceso, el deterioro. No es casualidad que haya tanta anomalía en nuestros días en términos de afectaciones de salud física y mental. En otras palabras, hay tantos enfermos, hay tantos adictos hoy en día que sí es de llamarnos la atención.
Y si escarbamos un poco, vamos a encontrar que el hilo conductor o el común denominador, no puedo afirmar que de todos los casos, pero seguramente de muchos de ellos, pues es justamente o tiene que ver con la falta de exigencia. Entonces, lo que realmente vale, amigas, amigos míos, es aspirar a una vida satisfactoria más que una vida meramente placentera. Pudieran parecer sinónimos el placer y la satisfacción, pudieran parecer equivalentes, pero como lo vamos a ver después del corte, no lo son. Y el que tengamos claro sus grandes diferencias nos puede ayudar para replantearnos el programa de vida que estamos siguiendo y tal vez empezar a aspirar a algo más de lo que actualmente estamos aspirando o con lo que nos estamos conformando. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando, para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos reflexionando sobre lo que realmente es valioso en la vida. Y hemos estado planteando que lo que realmente es valioso en la vida es lo que está dispuesto por la naturaleza humana y asociado a nuestro progreso, a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, que no siempre coincide con nuestros gustos y preferencias. Y en particular vamos a profundizar sobre, porque también abarcamos el tema de la exigencia. Si no estamos dispuestos a exigirnos, pues no vamos a poder hacer realidad lo valioso en nuestras vidas y por lo tanto no vamos a poder aspirar a un estilo de vida o a una calidad de vida elevadas. Pero junto con la exigencia es importante tener claro la diferencia que hay entre placer y satisfacción. Porque se suelen confundir o manejar como equivalentes y a mi parecer no lo son. Ciertamente pueden coincidir en cierto tipo de experiencias. Se puede haber experiencias que además de satisfacción me generaron placer, pero no todas las experiencias que generan satisfacción son placenteras. Y ojo, esto es muy importante, no todas las experiencias placenteras generan satisfacción. Vuelvo a lo mismo, no se trata de la misma experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de placer, hablamos de listo, Pepe. Nos referimos a una sensación agradable en el cuerpo. Eso es el placer. Cuando hablamos de satisfacción, vamos a decirlo en estos términos o en términos similares, nos referimos a una sensación agradable en el espíritu. O sea, ya de entrada, como podemos observar, se trata de niveles distintos. Un nivel muy superior es lo agradable o lo gozoso que se experimenta a nivel espiritual, y en un nivel inferior es lo agradable o gozoso que se experimenta en el cuerpo. Y aquí no queremos decir que los placeres por definición sean algo negativo. No. Claramente los placeres desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de la persona. Gracias al placer que experimentamos al comer, nos alimentamos. Gracias al placer que experimentamos al tomar agua, nos hidratamos. Gracias al placer que experimentamos en un acto sexual, pues podemos reproducirnos y así podríamos seguir. El problema en el placer es el exceso en el que se puede caer. Porque también, dicho sea de paso,
exige mucho menos la experiencia de un placer que la experiencia de una satisfacción. Y tal vez esa sea la razón por la que muchas personas se conforman con el placer y pretenden que una cierta cantidad de placer se vuelva equivalente a una experiencia de satisfacción, con el peligro inminente de caer en una adicción por lo mismo. O también buscar el placer como una forma de huir de una experiencia de sufrimiento, de dolor. Como sea, el placer es algo considerado y contemplado por la naturaleza, por lo tanto es algo positivo, siempre y cuando se realice en el contexto correspondiente y con moderación, con medida, con límites. Por ejemplo, estaría mal, porque sería sacarlo de contexto, comer por puro antojo sin hambre, porque el contexto de comer es el hambre. Si no hay hambre, no hay por qué comer. Pero también, aunque haya hambre, pues hay que comer con medida, sin excedernos. Porque de lo contrario, vamos a empezar a ir en contra de lo que es valioso para la naturaleza, que en este caso sería un principio de nutrición. Y una vez más, las consecuencias a mediano o largo plazo pues van a ser negativas. En el tema de la satisfacción, antes de abarcar el tema de la satisfacción, otro aspecto que hay que resaltar del placer es que es temporal, no dura mucho. Una vez que se me quita el hambre, pues deja de causarme placer el comer. Pero si yo sigo comiendo, entonces me va a causar lo contrario a esa sensación agradable en el cuerpo y me va a empezar a causar sensaciones desagradables. Por eso el placer en exceso empieza a generar su contrario, que es el dolor. Pero inclusive el placer con medida, con moderación, pues es temporal. En el caso ahora sí de la satisfacción, estamos hablando de una sensación, primero, más profunda y abarcante que la del mero placer. Es como si dijéramos que la satisfacción nos inunda más el ser que lo que el placer complace al cuerpo. Segundo, dura más tiempo una satisfacción, puede durar toda la vida, de hecho. Pues ¿cuántas veces seguimos experimentando, después de años, la satisfacción de haber realizado algo que valió la pena? Es otra característica muy importante de la satisfacción con respecto al placer. Y una cuestión interesante respecto a la satisfacción, lo mencionábamos hace unos minutos, es que inclusive haber completado el proceso que me genera dicha satisfacción pudo haber sido no muy placentero que digamos. Volvamos al ejemplo de quien estudia en posgrado y le está implicando sacrificios importantes como el sueño, como la diversión, como la convivencia con otros, pero que una vez que completa dicho posgrado le genera una gran satisfacción que seguramente le va a acompañar el resto de su vida. Y así como sucede en el mundo de los bienes materiales, en donde suele ser más caro lo que es más fino, lo que es más escaso, lo que es más valioso,
entonces hay que pagar un precio mayor por lo que tiene mayor calidad. Pues también en la satisfacción en comparación al placer, pues hay que estar dispuestos a más y por lo tanto a exigirnos. Y ahí seguramente se da la verdadera diferencia entre los que fracasan y los que triunfan en sus vidas. Porque la gran diferencia no la considero en términos de talentos ni de circunstancias, ni siquiera de genética. La gran diferencia la considero en términos de exigencia. La exigencia, pues, es la clave para la realización de lo valioso, y la realización de lo valioso es la clave para una vida satisfactoria. Y la satisfacción, a su vez, es la clave para la dicha y la paz en nuestras experiencias personales de vida. Entonces, la cuestión es, al final, ¿qué tan dispuestos estamos o no a exigirnos? Lo cual, pues, va a implicar que dejemos posturas autocomplacientes, posturas de victimismo, posturas en las cuales nos las pasemos justificando nuestra falta de iniciativa, echándole la culpa a nuestro pasado, que cada quien elige finalmente. O sea, no, yo no puedo, por más que me dedique al coaching, yo no puedo lograr que una persona decida exigirse para mejorar su experiencia de vida y deje de conformarse con el mero placer. No puedo. ¿Por qué? Porque se trata de alguien libre. Y cada quien, por lo mismo, está en condiciones y está en la obligación de decidir a qué tipo de vida aspira. Porque el tipo de vida al que aspiras depende del tipo de persona en la que te decides convertir. Y otra vez, no es un tema de talentos, no es un tema de inteligencia, no es un tema de circunstancias, es un tema de disposición a la exigencia. Es decir, la persona en la que estás dispuesto a convertirte depende del nivel de exigencia que estás dispuesto a generar en tu vida. Y ahí está, amigas, amigos míos, la gran diferencia. No todos quieren, y creo que la mayoría no quiere exigirse. El 80% de las personas pues tendrán, de acuerdo a la ley del Pareto, tendrán que conformarse con el 20% de los resultados que generan. Mientras que el 20% que sí se exige va a disfrutar del 80% de los resultados que no generaron los que no se exigieron. Así de radical, así de contundente. Y eso no es que esté bien o está mal, simplemente es condición humana. Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no estén de acuerdo, pues sí. A ver, se vale. Pero así es. Y el hecho de que así sea, pues es algo a lo que nos podemos acoplar o frente a lo que nos podemos revelar el resto de nuestras vidas. Pero sabiendo que al final, los únicos, bueno, no, a ver, no los únicos responsables, creo que iba a exagerar, pero sí los principales responsables del tipo de vida que estamos viviendo somos nosotros.
nadie más. Sí, pueden haber otras personas que nos estén complicando nuestra experiencia de vida. Sí. Sí pueden haber circunstancias que nos las estén haciendo más difíciles. También, de acuerdo. Pero hasta ahí llegan, hasta hacernos más difícil la experiencia de vida. Pero no son los determinantes de nuestra experiencia de vida, de ninguna manera. Y también el doctor Víctor Frankl lo dice. Pausa. El único determinante en nuestras vidas es nuestra voluntad para hacer las cosas o para no hacerlas. Sí, hay muchos condicionantes, los que acabo de mencionar. La genética, las relaciones o el entorno, las circunstancias que estamos viviendo, pues sí, pero al final el determinante, no los condicionantes, es lo que establece la ruta que estoy siguiendo. Y el único determinante real en el ser humano se llama voluntad. Voluntad para hacer o para no hacer. Y eso es lo que marca toda la diferencia. Voluntad para exigirme o para no exigirme. Ahora, tampoco todo es cuesta arriba en el plano de la exigencia o en el plano de la satisfacción, mejor dicho. También hay etapas en las que la vida misma pues, nos da recesos que hay que aprovechar, o también nosotros podemos programarlos, porque tampoco podemos estar de manera continua estirando la liga, se puede romper. Pero en donde lo cotidiano, la pauta cotidiana, sí ha de ser dicha exigencia. Nadie puede obligarte a que te exijas. Pero al menos confío en que con el contenido del programa de hoy te detengas y te pongas a considerar la conveniencia y la importancia de que sí decidas hacerlo de manera progresiva. Tampoco estamos planteando aquí una exigencia total en todos los aspectos de nuestras vidas. No funciona así. Hay que hacerlo poco a poco. Hay que hacerlo de manera creciente. Hay que empezar por el área de tu vida que esté más afectada y por lo tanto en la que hay menor calidad como experiencia, la salud, el dinero, las relaciones. Y habiendo decidido por dónde empezar y cómo empezar, simplemente hacerlo. Las cosas se hacen una vez que se deciden. Si se posponen o falta convicción o falta concretarlo de una manera que realmente pueda aterrizarse a nuestras circunstancias ordinarias. Pero lo que definitivamente no hemos de permitirnos es el ni siquiera cuestionarnos si el tipo de vida que estamos teniendo es el que realmente queremos. Y me adelanto, lo más probable es que la respuesta sea no. Honestamente, el tipo de vida que actualmente llevo no es el que quiero. Y no me refiero a cómo te esté yendo pensando en términos de la suerte o de lo que te ha ocurrido y que ha estado fuera de tu alcance, no. Me refiero al tema específico de qué estás haciendo realidad en tu vida y que sea valioso. Porque pues, no podemos hacernos cargo de situaciones que nos llegan de manera inesperada, de manera injusta a veces, inclusive. Y pues ni hablar, es condición humana. No todo lo negativo que nos pueda pasar en un momento de nuestras vidas es responsabilidad de nosotros, ¿no? Es resultado de la imperfección de la naturaleza humana, la propia o la de otros. Pero sí somos responsables
primero de la respuesta que generemos frente a esas situaciones que no esperábamos o que no merecíamos y que nos ponen a prueba. Y segundo, pues sí, tenemos que hacernos completamente cargo de todo lo que se requiera para hacer realidad lo que sí queremos, lo que sí nos gustaría, lo que sí llenaría de sentido nuestras vidas, porque lo reconocemos como tal a través de un acto de conciencia. ¿Y cómo puedo identificar eso que realmente vale? Bueno, pues ponte a pensar en las consecuencias que estás viviendo hoy y que son resultado de las decisiones que tomaste hace unos días. Consecuencias en los tres grandes temas. En temas de salud, en temas financieros, otra vez, en temas relacionados con nuestros amigos y familiares, colegas. En otras palabras, identifica los resultados que estás obteniendo en tu vida y que no te gustan, que te hacen sufrir, que te molestan, que te avergüenzan, que te hacen sufrir. Y de esos resultados, identifica aquellos que puedes modificar porque dependen de ti, dependen de esa falta de exigencia. O más bien, cambiarlos va a depender de que empieces a ser exigente contigo misma, contigo mismo. Y una vez que a su vez hayas identificado esos resultados que sí puedes cambiar, pues realiza un plan de acción y empieza ya. Así de simple. No digo que sea fácil, porque hay que vencer hábitos, hay que vencer rutinas, hay que vencer soberbia, orgullo tal vez, miedos. No, fácil no es, pero tampoco es complicado, honestamente. Se traduce, en resumidas cuentas, a lo que te acabo de plantear. 1. Identificar los resultados negativos en mi vida, en las diversas áreas de mi vida. 2. De esos, identificar cuáles pueden depender de mí y hacerme cargo de ellos. 3. A través de un plan de acción específico. Que 4. Comenzaré a aplicar lo más pronto posible. Así de simple. No va a ser fácil, reitero, porque claro, el solo, por ejemplo, en el primer paso, identificar los resultados negativos en mi vida. Híjole, el solo destinar tiempo a sentarme, tomar un papel, una pluma y ponerme a escribir cuáles son los resultados en salud, financieros o en mis relaciones que no me gustan y hacer la lista. Pues da flojera, esa es la realidad, da flojera. Y luego de esa lista, depurarla, quedándome con lo que sí depende de mí. Híjole, qué enfado. Y luego de esa, concretar planes de acción para cada una de ellas. Y elegir una de ellas. Esto se me olvidó aclararlo, porque dijimos hace unos momentos, no pretendas todas. No, son demasiadas, aunque sean pocas. No, empieza por una. Y una vez que te hagas cargo de uno de esos planes de acción y empiezas a notar mejoría, te vas a empezar a sentir con mayor satisfacción, mayor confianza en ti misma, en ti mismo. Entonces ya te planteas el siguiente plan de acción. Y luego el siguiente, y luego el siguiente, y así de manera sucesiva, progresiva, constante, perseverante, determinante. Y de mí te acordarás de si no cambia radicalmente para bien tu experiencia de vida, que se va a notar de múltiples maneras, en tu estado anímico, en tu nivel de energía y por supuesto, en el tipo de resultados que estás obteniendo y que, como ya dijimos, están directamente asociados a la calidad de vida que tienes.
Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias al equipo de RTQ que lo hace posible. Recuerden que me pueden contactar en mi correo, que es info@andresmares.com, y enviarme sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, temas que les gustaría que abarcara en este programa o que les gustaría que abarcara en una masterclass virtual, lo que sea. Ahí serán todos leídos. No de inmediato, lo reconozco, no me da tiempo para hacerlo de inmediato, pero cuenten con que lo haré. Lo suelo hacer. O también dejen sus comentarios en los videos de YouTube de este programa que terminarán siendo subidos a esa plataforma. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.